todos los aspectos. Fíjate que es el mental, emocional, personal del individuo, el físico y el social, que esto es muy importante también, ¿no? Y habla de que no solamente se ve desde estar libre de algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o de disfunción sexual, sino que es el bienestar general que tiene que tener el ser humano en esta esfera tan importante del ser humano como es la sexualidad. Somos seres sexuales. Por supuesto, cuando hablamos de sexualidad, a veces pensamos que solamente es el acto sexual per se, o estar libre de alguna enfermedad relacionada al acto sexual. Sin embargo, usted nos dice que es ver nuestra sexualidad, y nuestra sexualidad incluso va no solamente en nuestra apariencia física, sino también cómo nos identificamos como individuos. Y esto es muy importante, y lo estamos viendo, y más en estos siglos donde vemos que muchas personas se identifican sexualmente de alguna manera, o que incluso tienen miedo de poderlo hablar. Así es. Fíjate que la sexualidad es una dimensión de la personalidad, forma parte del ser y de la personalidad del ser humano, ¿no? Y incluye muchísimas cosas, por ejemplo, la identidad, ¿no? La identidad es la percepción privada de ser varón, hembra. Ahora hablan de los binarios, que ninguna de los dos, ¿no? Claro. Fíjate Que a veces es complicado a veces entenderlo, ¿no? Sí, bueno, pero es que tienen elementos de los dos sexos o no se sienten identificados con ninguno de los dos sexos. Eso es importante, esa es la identidad. La otra es la orientación. La orientación es el gusto por un sexo, el otro por ambos sexos o por un sexo, que también es bastante, se ha amplificado, pues Sí. Antes veíamos como que esa atracción solamente iba al sexo opuesto y allí se limitaba, incluso aquellas personas que salían de estos patrones se tomaban en cuenta, incluso en algún momento, por ejemplo, la homosexualidad fue tomado como una enfermedad mental, y ya este término ha salido de esta tiempo. Calificación. Sí, esto salió. Eso salió en los años 70, sí. Imagínate tú, ¿no? Pero hay gente que todavía sigue creyendo que está dentro de estos términos. Sí, hay gente con mucho prejuicio, mucho tabú y mucha discriminación todavía. Sí. Ha mejorado afortunadamente, pero sigue habiendo esta preocupación, ¿no? Por la orientación. Por eso la educación es importante. Totalmente, es importantísima la educación sexual, es un aspecto fundamental del bienestar sexual, conocer y aprender de todos estos términos, ¿no? Los roles de géneros también, ¿no? Es cómo te comportas tú socialmente, es parte de la sexualidad, la vinculación con el placer, el erotismo, la vinculación con la sexualidad en sus diferentes dimensiones, ¿no? Hay una dimensión, se habla de las 3 R's del sexo, es un sexólogo que hace mucho tiempo lo dijo en la Universidad de Pensilvania, Harold Leaf, se llama el sexólogo, y a mí me parece muy bueno esa aproximación de él porque habla de las 3 R's del sexo, ¿no? La sexualidad vinculada a lo relacional, que es vinculado al amor, al que mucha gente busca pues este tipo de sexualidad, y sobre todo para los jóvenes quizás en sus inicios, yo creo que es una de las más recomendables, aunque no la única obviamente. Está la recreacional, que es la vinculación de la sexualidad con el placer. Absolutamente, o sea, no tiene nada que ver con la relación, con te amo o no te amo, sino con el placer. Y la reproductiva, que es aquella vinculada pues a tener... perpetuar la humanidad. Así es. Entonces a veces se combina, a veces aparecen de manera, y todas están bien. Y el punto fundamental es que nos revisemos cuál es la perspectiva que nosotros tenemos en relación a la sexualidad. Lo recomendable es que sea positiva y respetuosa. Claro, y además nos habla sobre estas 3 R, y además está la relacional, que es la parte afectiva, amorosa, la química, lo que buscamos es esa parte del confort sentimental hacia esa persona que nos sentimos atraída de manera emocional, pero también podemos combinar con esa misma pareja la parte recreacional, sin duda alguna, y en algún momento de la vida, según la decisión de la pareja, la parte reproductiva, que también eso ha avanzado y ha cambiado con el tiempo. Antes veíamos que la familia, su concepción era poder crear más seres humanos para complementar y seguir la familia. Sin embargo, ahora se ve la familia incluso como esta pareja y no tiene que estar forzado ni necesariamente a tener una persona que vaya a complementar esta relación. Súper importante lo que estás diciendo, porque eso aparece como uno de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, las personas tienen la potestad y la elección de tener hijos o no. Eso es una elección, no es una obligación. Es una elección personal y de pareja. El hecho de traer hijos al mundo, que es una gran responsabilidad, implica muchísimo tiempo, muchísima Claro, una responsabilidad que no solamente es económica. Así es emocional, es social, y bueno, y es válido querer tenerlos y también es válido no querer tenerlos. Claro, antes veíamos que la presión social estaba enfocada a pareja, matrimonio, hijos.
y que se iba como un círculo vicioso solamente a eso. Y a veces muchas parejas incluso han tenido hijos que ni siquiera deseaban, sino que lo tuvieron por presiones sociales. Y actualmente podemos vernos con la parte educativa. O lo tuvieron porque vino sin planificación, Sí. ¿no? Entonces, claro, un hijo no es que no lo quieren, por supuesto, una vez está, muchas veces el amor se desarrolla, pero esto complica a veces a nivel de estresor la adaptación a este nuevo rol. También hay personas que deciden tener sus hijos sin pareja. Sí, también lo estamos viendo. También es importante, ¿no? Las unidades de fertilidad a nivel internacional, pues les da el derecho y la opción a las personas solteras o las personas inclusive de orientación homosexual para tener sus hijos con o sin pareja. Las solteras sin pareja. Justamente ese punto también es álgido, incluso en pleno siglo XXI, si se debería permitir o no a una pareja homosexual o un soltero homosexual tener un hijo. Y utilizamos el término permitir, pero realmente, ¿quién le permite a quién tener familia? Entonces, creo que esos son más conceptos o paradigmas sociales que se van formando con el tiempo y qué está pasando con el individuo y su desarrollo como humano, su desarrollo psíquico y su desarrollo incluso sexual, que ya vimos que no tiene nada que ver solamente con el acto sexual. Fíjate que los derechos sexuales tienen que ver con los derechos humanos y es un derecho humano independientemente de la orientación que tengas, el hecho de elegir ser padre o no. Hay estudios súper interesantes que tienen muchísimo tiempo, desde los años 2000 están siendo, dándose los resultados de estos estudios, donde hay evaluación de los hijos de parejas con padres homosexuales y mujeres lesbianas, o sea, homoparentales, pues tienen dos papás o dos mamás, y los muchachos, los niños que tienen todo este tiempo en crecimiento, pues no presentan ni mayores trastornos emocionales, ni mayor trastorno de personalidad, ni mayor trastorno de ningún tipo diferente a la pareja heterosexual. Eso es importante conocer, y no tienen ni más ni menos orientación hetero-homo, que no es un problema también en su vida, ¿no? Entonces fíjate que es interesante basarse en la evidencia, y eso es una de las partes fundamentales de la educación sexual, que las personas tengan la oportunidad de ver los resultados de las investigaciones, de todo lo que tenga que ver con el desarrollo científico relacionado con la sexualidad, sus derechos sexuales y reproductivos. Vamos a irnos a una pausa, sí, es muy importante y vamos a verlo en la próxima parte. Vamos a seguir explorando más sobre este concepto de salud sexual. ¿Realmente usted se ha puesto a pensar qué es salud sexual? Nos sigue explicando nuestra especialista del día de hoy, Sofía Berens, quien es psicólogo y sexólogo. Nuestras redes, @salud_gb, @DanielaJSalas, será hasta una próxima oportunidad. Mejor dicho, vamos a regresar, ya yo me quiero ir, pero no porque el tema no me guste, más bien me parece sumamente interesante. A la pausa, ya volvemos. Sigue acompañando, psicólogo y sexólogo, nosotros seguimos conversando, no nos fuimos solamente a una pausa y seguimos aquí en Noticias Globovisión Salud. Se genera mucha polémica cuando hablamos de educación sexual. Y la polémica se crea porque es que no estamos acostumbrados realmente a hablarlo de una manera muy natural. Y a veces pensamos que incluso moralmente no es correcto hablarlo. Y hay que hacerlo de una manera natural, pero con las herramientas necesarias. Y por eso existen los sexólogos para podernos ayudar y orientar en la parte educativa. Cuando hablamos de educación sexual, y estábamos hablando en la parte anterior, la posibilidad de una persona de poder tener su familia como lo ha planificado, es un derecho humano, es un derecho fundamental que tiene esa persona en su sociedad y en su desarrollo normal. Y nos decía que los estudios han determinado que estos hijos de padres homosexuales, bien sea de manera natural o adoptados, no han presentado mayor tipo de cambio conductual o incluso de tendencia sexual. Así es. Entonces vemos también como muchos padres heterosexuales han tenido hijos homosexuales. Sí. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la tendencia de los padres. Así es, no tiene nada que ver con la orientación de los padres. Bueno, es una gran interrogante todavía las causas de la homosexualidad. Hay diferentes teorías con esto, pero bueno, lo más importante es que no es una patología, que no es una enfermedad, que bueno, que es normal desde que el hombre está en la tierra, desde que el hombre puso sus pies en la tierra, hay orientaciones de todo tipo. Quizás ahorita se habla y se acepta afortunadamente de una mejor manera, y eso es otro de los esto es otro derecho sexual importantísimo, ¿no? Que es la posibilidad de expresar tu sexualidad en cualquiera de los componentes que hablamos, orientación, identidad, placer, etcétera, de manera no discriminativa. Y entonces eso es súper importante y respetuosa, así es. Fíjate tú que decías
que hay que revisarse cómo está tu percepción en relación a la sexualidad. Si es positiva y respetuosa, está bien. Si es placentera, si no tienes dificultades con el placer. Cuando uno de esos tres componentes no está bien, ¿no? O tienes muchos tabúes. Los tabúes son un tema importantísimo para la salud sexual en los seres humanos. Pues imagínate tú, todavía en este siglo, a estas alturas, hay padres que tienen una persecución terrible con la sexualidad de sus hijos, cuando de alguna u otra manera, pues mira, hay una etapa de iniciación sexual que se da, pues, ¿no? Que generalmente hacia la adolescencia, finales de la adolescencia, en países como el nuestro, donde no hay educación sexual, pues la edad de iniciación lamentablemente es muy abajo, ¿no? Se habla de más o menos entre 12.5 y 13 años. Imagínate tú, de ¿no? niñas embarazadas Sí, y adolescentes del embarazo. embarazadas. Que eso, claro, esas son las complicaciones de una sexualidad no educada, no responsable, ¿no? Y de no conversarlo en familia. Te decía que los tabúes, que es otro aspecto, ¿no? Generan mucha dificultad en los seres humanos, porque imagínate, una familia persecutoria con la sexualidad, pues no lo haga, eso es malo, ten cuidado, tal y qué sé yo, ¿no? Le pone como una especie de psicoterror a sexoterror, podríamos decir eso, a la persona, que muchas veces eso no le ayuda ni al hombre ni a la mujer a estar en una situación de bienestar y positiva en la sexualidad. Doctora, me detengo, no por interrumpirla, sino porque vamos analizando algunos puntos que usted nos está diciendo, y vemos a los adolescentes y vemos hacia las personas que le dicen que no, ¿verdad? Tratamos de cuidar a nuestros niños y adolescentes, eso es normal como adultos responsables, como padres. Pero ¿qué sucede también en esta sociedad? Que somos más permisivos con el sexo masculino, con los adolescentes hombres, que con las chicas. Entonces le decimos a los chicos que sí pueden, pero le decimos a las chicas que no. Pero ¿con quién se relacionan estos adolescentes y qué está pasando con estas jóvenes? Entonces tenemos una desinformación, falta de educación, y ahí encontramos enfermedades de transmisión sexual prematuramente y embarazos no deseados, porque no estamos ni orientando ni educando, incluso muchas veces se sienten hasta presionados por hacerlo antes y no esperan su tiempo real. Así es, fíjate tú que el decirle que no a una persona no significa que no lo vaya a hacer. Yo creo que esto es mucho más amplio, ¿no? Un poco conversar, cuáles son, por ejemplo, cuáles son las prioridades de las personas como familia, si, por ejemplo, es un valor que sea un sexo relacional, esas son cosas que se tienen que conversar con el muchacho, ¿no? Hablar de las preocupaciones como padre, por ejemplo, con eso, ¿no? Yo me preocupo que pueda haber un embarazo precoz, que puedas embarazar y no estar dentro de la planificación. Ante esto, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, ¿no? Y hay que ver que otros tabúes están detrás de este no, porque la realidad es que van a tener sexo. Sí, solo que bueno, una herramienta es el acompañamiento familiar, e incluso de profesionales que se puede conversar. Así es. Y de alguna manera orientar a la adolescente a que no se vea forzado, que no lo haga por presión social, que no lo haga por dar pruebas de amor a la pareja, que lo haga cuando realmente se sienta seguro de lo que quiere hacer. Yo creo que eso es importante. Eso es tanto hombres como mujeres, ¿no? Porque eso se lo dicen mucho a las niñas, pero el varón también puede sentirse no seguro en un momento determinado, es un ser humano. Y mientras no estés seguro, no tienes por qué ir ahí por razón social, porque eres macho, entonces tienes que ir a iniciarte sexualmente. No, es la misma aproximación afectiva y de bienestar, tanto en hombres o mujeres, entre muchachos y muchachas, y eso forma parte de otro derecho sexual, que es la igualdad de género en cuanto a estos derechos, ¿no? En el marco legal y social y personal. Claro, también, cuando yo estudiaba, me voy hacia mi pensum educativo y tenía biología que nos explicaba un poquito esa estructura fisiológica de nuestro organismo. Tuve educación sexual, lo llamaban así esa materia, sin embargo era un poquito complicado para nuestro profesor explicarnos, y más que era un caballero y tenía chicos y chicas en su aula. Y también la educación familiar, y cuando nos daban el concepto de familia, nos dan el concepto de familia justamente con eso, que era el encuentro para la reproducción y encontrar nuevamente sus hijos y fomentar la familia. Entonces, estos términos, no estoy diciendo que sean inadecuados ni que estén mal, sino que vamos adaptando poco a poco con el paso de los tiempos, con los pasos de los años, a algunas formas que nos ayudan a entender un poco más.
porque hablar de sexualidad es bastante difícil y bastante amplio. Que lo diga usted que es sexólogo. Bueno, es difícil dependiendo de cuál es tu concepción y la preparación, y la ¿no? aproximación. Claro, es difícil si una persona no conoce y ponerse a hablar de sexualidad, puede decir cosas que no son. Yo creo que eso es una materia que hay que estudiar y hay orientadores que dan educación sexual y yo creo que más bien tendría que irse hacia personas especializadas. La educación sexual en el país a mí no me parece nada positiva. Muy Aquí bien. lo que se habla es de enfermedades de transmisión sexual y de embarazo. Y la sexualidad es mucho más. ¿Cree que puede mejorar la educación sexual en Venezuela? Pero no es que puede mejorar, es que hay que empezar a tener educación sexual en Venezuela formal, porque aquí está en manos, en este momento, pues de los padres que muchas veces no tienen las herramientas para dar la educación sexual sana, positiva y responsable, sino está basada en el miedo de las consecuencias negativas de la sexualidad, y en las escuelas no hay pensum para educación sexual. Muy bien, doctora. Hemos finalizado, pero queremos que le ofrezca a las personas que nos están viendo cómo le pueden contactar. Bueno, me pueden contactar por la página de Médicos Venezolanos Online, @www.medicosvenezolanosonline y @MBO, tu clínica MBO por el Instagram y por mi Instagram también @Sofía Berens. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Sofía Berens nos estuvo acompañando, psicólogo, sexólogo, educación sexual, un tema bastante amplio, complicado a veces de hablar, pero bueno, entenderlo y educarnos sobre eso. Nosotros le agradecemos la sintonía. Recuerden nuestras redes, @salud_gb, allí está el link de YouTube. Usted puede ingresar, suscribirse y además ver la entrevista que hacemos para ustedes. Nuestra cuenta, @AnielaJSala, será hasta